transmitir ya, ¿eh? Robert Sí, Bloch. sigue el espíritu del indio y lo va a reseñar Ramón. Ok, ya estamos en vivo. Bueno, buenas noches de nuevo. Bienvenidos a la 64ª reunión del Círculo Lovecraftiano y de Horror. Esta noche, después de haber discutido a Quilla de Santiago Eximeno, vamos a platicar acerca del cuento El espíritu del indio de Robert Bloch. Nos va por ahí a dar la semblanza de su vida, su biografía. Ramón, ¿verdad? A ver, Ernesto. ¿Ernesto? Ah, perdón, adelante, Ernesto. Bueno, pues Robert Bloch es uno de los escritores que formaron parte del círculo de Lovecraft. Uno de sus amigos, de sus allegados. Igual que Barrow lo conoció muy pequeño, cuando era adolescente le escribió, porque él era Robert Bloch fue un gran lector de las Pulp Fiction, ¿no? De estas revistas Pulp. Y en algunas entrevistas contaba cómo sufría luego para conseguirlas, porque recuerdan que cuando era chico Robert Bloch, él nace en el 17 y muere apenas en 1994. Cuando él era chico le tocó la Gran Depresión, entonces cuenta los malabares que hacía para poder conseguir las pulp y leerlas, ¿no? Y así fue como conoció las obras de Lovecraft y le gustó. Y cuando era adolescente se animó a escribirle a Lovecraft. Y Lovecraft pues le respondió y se hicieron amigos, empezaron a cartearse. Lovecraft le recomendó que le escribiera a otros del círculo, entonces fue como conoció a Derlet, por ejemplo, y a otros del círculo, ¿no? Robert Bloch escribía desde que era niño. Cuando fue adolescente empezó a publicar por primera vez cuando iba en la prepa. La prepa donde le tocaba, hizo uno de sus grandes amigos que era el que tenía la revista de la prepa y ahí empezó a publicar algunas cosas, ¿no? Después con la ayuda de Lovecraft, que lo alentaba a leer y a escribir, empezó a mandar publicaciones a Weird Tales, por ejemplo. Pero Weird Tales no le quiso publicar nada los primeros años, nada. Entonces él como que se bajoneó un poco, pero Lovecraft le decía, no, pues hazle como yo, tú sigue mandando y algún día ha de caer. Y por fin empieza a publicar, después Weird Tales también le publicaría. Y bueno, esa es la senda por donde Bloch empieza a darse a conocer. Un autor, escritor, ha escrito mucho sobre novela de crimen, ciencia ficción, fantasía, horror, y es muy prolífico, tiene una obra vasta. Robert Bloch ha escrito muchísimo. Tenemos un montón de novelas muy interesantes y también tenemos colecciones de relatos. Y bueno, en el 59, pues saca esa novela tan conocida de Psycho, ¿no? Si se acuerdan, que incluso Hitchcock hizo la película y ya hay no sé cuántas películas de eso y hay hasta creo que una miniserie, ¿no? De Psycho. Él fue el que se le ocurrió esa historia. La hizo a partir, según él lo ha relatado, lo hizo a partir de la historia de este asesino Ed Gein, ¿no? Que fue muy famoso. También la masacre en Texas de Hopper la hicieron a partir de este asesino. Bueno, Bloch le impactó también mucho la historia de este asesino y hizo la novela de Psycho, que creo que es la más conocida de él. Nosotros obviamente pues hemos leído más de él porque él era parte del círculo de Lovecraft, pero ese es el más conocido. Hay una historia para cerrar la biografía que quisiera comentar que se me hizo muy interesante. Hay un juego que hizo él con Lovecraft en su tiempo cuando escribe The Hunter of the Dark, donde el personaje Lovecraft y muere de una manera terrible, ¿no? Entonces Lovecraft le responde, ¿no? Y se están haciendo cuentos, ¿no? Matándose mutuamente. Eso fue muy hermoso. Y fue uno de los relatos que Lovecraft le dedicó a él. Creo que a ningún otro del círculo le dedicó un relato. Creo que fue nada más a Robert Bloch a quien le ha dedicado Lovecraft un relato. Entonces ese juego literario que hicieron Lovecraft y él es muy, muy, muy interesante, muy padre. Y bueno, pues les comento que tiene una obra muy vasta. Tenemos lecturas de Mark Bloch para el rato, ¿no? Gracias, Neto. Pues esa es la breve biografía. Ahora sí, Ramón, si nos puedes reseñar de qué va el cuento El espíritu del indio.
Bueno, pues ya lo que dijo Ernesto sobre el autor es creo que más que suficiente. Como tema curioso yo agregaría que Michel Houellebecq considera a Bloch el verdadero o uno de los verdaderos herederos del ánimo y de la atmósfera Lovecraftiana, junto posiblemente con Richard Matheson y, bueno, no lo dice así el francés, pero Michel Houellebecq, ¿no? Creo que sospecho que Houellebecq se cree a sí mismo heredero en verdad de maestro Lovecraft. Pero bueno, volviendo al cuento. El cuento es un cuento que habla de una especie de Harry Houdini y de investigador de lo supuestamente paranormal, Orlando Crow, perdón, que es pues una persona que va por el mundo, al menos por Estados Unidos, desenmascarando supuestos mediums. Pero no está narrado desde el punto de vista de Orlando Crow, perdón, sino de un tal señor Quinter, que de una u otra manera contrata a Crow para que lo acompañe en un viaje místico, mágico, musical a desenmascarar mediums. La primer medium que desenmascara pues, es una persona que vive como en el sur de Estados Unidos. Hay alusiones a Tobacco Road, que es un camino allá por Luisiana, Alabama y cosas así, o Georgia, no recuerdo bien, pero bueno, es el sur profundo. Hay alusiones a una ayudante de esta medium, a la mexicanita, con bigote. Hay un ambiente así como de Agatha Christie, pero esta primera medium pues, resulta ser una farsante, como Orlando Crow lo anticipa, ¿no? Y hasta describe el medio en como esta primera supuesta medium engaña a las personas. Que es muy parecido a lo que hacen los taúres en los casinos y jugando póker, ¿no? La idea era pues que le pasaban las preguntas escritas y que en una de las preguntas había una marca muy sutil que le permitía a la medium hablar de la pregunta como si la estuviera leyendo con métodos psíquicos. Pero en esa reunión hay una viejecilla muy tierna pero muy peligrosa que les dice, ay, qué bueno que desenmascararon a esta medium, porque pues realmente yo sí conozco a una verdadera espiritista. Y pues Orlando Crow, perdón, dice, no es así, señora. Esa medium que usted conoce seguramente es una vieja mañosa como la que acabo de desenmascarar. No. No era mujer, era hombre. Perdón, era hombre. Bueno, era andrógina, bueno, no binario. No binario. Bueno, así lo leí yo. No sé si alguien más se quedó con la impresión de que el sexo de esta segunda medium o del segundo medium era un poco indefinido por su vestido de ébano y no sé cuántas cosas. Pero bueno, que era como una capita o una túnica. Pero bueno, me estoy adelantando. El caso es que Crow y Quinter van de la mano de esta dulce viejecilla y ella les cuenta que la medium que ella conoce es una persona que contacta con el espíritu del jefe hacha pequeña. Entonces Crow se empieza a burlar y le empieza a poner apodos al espíritu del indio y le dice la viejecilla, no sea irreverente, porque este espíritu es de un jefe Sioux Oglala que luchó contra Custer en la batalla de Little Big Horn.
ya desde esa alusión muy sutil y velada, uno ya puede sospechar qué va a pasar al final, ¿no? Pero bueno. Y bueno, Orlando Crowe aprovecha la oportunidad para echarse toda una explicación de que, pues para el estadounidense, como sus antepasados llegaron y mataron a todos los indios y a los que no los mataron los metieron en reservaciones, pues el indio, ahí le llama piel roja, que como ya habrán imaginado este término no es políticamente correcto, pues lo ven como el británico ve al indio de la India, ¿no? O sea, al nativo americano lo ven como pues alguien misterioso y lleno de facultades paranormales, porque sienten algo así como remordimiento y lo ven exótico, ¿no? Es una mezcla entre exotismo y remordimiento por haberles quitado su tierra, ¿no? Pero bueno, cosa con la que yo coincido, pero en fin. Llegan a donde la medium, o el medium, perdón, pues trabaja, que es una especie de salón en un edificio o en un hotel o departamento o algo así, que está cubierto Terciopelo. de terciopelo negro, todo es negro, hay unos ídolos ahí, un ídolo tibetano con los ojos saltados, hay una diosa Kali de la India, en fin, la cosa se Hay ve. uno que está dando vueltas, ¿no? Los ojillos. Sí, todo el tiempo. el tibetano. La cosa se ve así Como el chichas. más realista, pues. Y el asistente del medium es un indio, en efecto, una especie de gurka o de posiblemente adorador de la diosa Kali, ya que estamos en esas. Entonces se sientan en un redondel, en el centro está el medium y le dice Orlando Crowe, bueno, vamos a ponernos todos esposas y me ponen la llave de todas las esposas en la boca, ¿no? Porque quiero tenerla bajo control. Y el medium dice, bueno, pues usted quiere, está bien, ¿no? No hay problema. Y apagan las luces y él tiene, el ayudante se pone en la puerta y empieza la seance, la sesión espiritista con pues lo que parece una aparición. El narrador Quinter dice que pues es un indio, que en verdad siente que es un indio, que parece indio y que todo indica que está ante un nativo americano. Y el nativo americano pues empieza a decir, aquí hay alguien malo, alguien que no cree, alguien descreído, habla del nombre de Orlando Crowe, dice, es alguien que no debe de estar aquí. Y Orlando Crowe hace un truco como de Harry Houdini, saca la llave de la lengua, de la boca con la lengua y se quita las esposas para ir a investigar la aparición. Y en eso, pues empieza La aparición es como blanquecina. la sí. aparición es como blanquecina y en eso empieza a ponerse la cosa muy violenta, muy blog, porque pues el espíritu del indio o del nativo americano dice, no, eso está mal, los jefes dicen que no me puede tocar, que hay que vengarse o hay que castigar al descreído. Lo siguiente que ocurre después de un juego de luces, como diría el finado Orlando Crowe, es pues que aparece el cuerpo de este Harry Houdini, pero sin cabellera, con los sesos de fuera o al descubierto, lo han escalpado, ¿no? Y así es como Quinter termina por ser un creyente del espiritismo, porque pues el jefe hacha pequeña, hay algunas cosas que no olvidó, entre ellas quitar el cuero cabelludo de los caras pálidos. Pues así es, la explicación. ¿Por qué me gusta mucho este cuento? Porque es, ¿por qué no debes de agarrar a un fantasma? O sea, como que todo, ahí lo veo. No, pero ¿qué pasa si lo toco? Y bueno, aquí está la explicación, ¿qué pasa si lo toca? De una vez, Mariana Ramón, sus comentarios, ya que tienen el micrófono, mientras se anotan los demás.
Bueno, a mí en lo particular me gustó mucho, sobre todo porque casi no hemos leído, o según yo, ni siquiera recuerdo que hayamos leído cuentos sobre espiritismo, siendo que en alguna sesión alguien nos estaba pidiendo justamente eso, ¿no? Sobre todo ir viendo qué líderes políticos han usado el espiritismo para guiar al país, como Francisco Madero. Pero independientemente de eso, el personaje de Crow estaba muy interesante, ¿no? Porque iba con su convertible en su tiempo libre para desenmascarar. Era una celebridad. Era una celebridad para desenmascarar. Me recordó un poco creo que se llamaban Penn and Teller o algo así. Ándale. Pero que iban, desenmascaraba, burlón, así como de ese tipo de personas que creen que tienen todo el conocimiento científico en sus manos. Era pesadito el señor. Era pesado, ¿no? Pero sin embargo era una celebridad porque sí lo reconocían. Y bueno, o sea, como que creo que eso ocurre cuando alguien se confía demasiado y llega un punto en el que hay algo más que no puedes explicar y pues te avasalla, ¿no? Por así decirlo. Para mí, digo, yo sé que Robert Bloch aquí en el círculo no ha tenido como muy buena aceptación. Los cuentos que hemos leído de él como que no sé por qué no ha llegado todavía. Pero a mí me gustó mucho, yo sí le doy el 9. No sé por qué me recordaba un poquito esta película de Sam Raimi, no, creo que era Sam Raimi, el de la de, no era From Hell, o era, bueno, es que había una escena que la chica iba como a una casa de una señora, como para que la desposeyera, ¿no? De la maldición, ¿no? Entonces, como que, no sé, Drag Me to Hell. Entonces, como que sí me recordó un poquito eso, como muy decadente, o sea, como que llegas con las mediums y realmente el ambiente del medium es muy, muy decadente. Entonces dicen, no, esto es mentira, ¿no? Pero pues en esta situación, pues no te metas con los nativos americanos. No, sobre todo cuando han peleado en Little Big Horn, porque pues, esa batalla es de las pocas batallas donde los estadounidenses perdieron frente a los nativos americanos, y vaya que perdieron. Y Bloch la menciona a propósito, me parece que ese es un pequeño adelanto o truco o pase de magia al narrativo, donde Bloch dice, mira, esto es lo que va a pasar, pero no te vas a dar cuenta porque necesitas saber lo que yo sé. Ja, ja, ja. Y lo que pasó en Little Big Horn es que George Armstrong Custer y una buena parte del séptimo de caballería fueron masacrados por los indios Sioux y Oglala y sus aliados, porque Custer era un tipo pedante, como Orlando Crow, que pensaba que se podía salir con la suya y se metió a la boca del lobo sin ningún tipo de precaución militar y lo masacraron. Y lo masacraron de tal manera que los cuerpos de sus soldados y el cadáver de él, de Custer, fueron mancillados, o sea, fueron escalpados, les quitaron la cabellera y otras cosas que, como estamos transmitiendo en vivo, no voy a decir, pero que eran muy comunes entre los indígenas estadounidenses para humillar al enemigo. Hubo mutilaciones a los cuerpos de los caídos. De hecho, si pueden ver la primera temporada del Alienista en Netflix, creo que retoman un poquito eso, es muy, muy, muy interesante, muy, muy interesante. Y solo quería, esa pregunta que se me hace muy interesante de Crow, que por qué un nativo, por qué tenía la necesidad de entrar a una señora blanca, así Señor. No, Bueno. la señora. Ya. Sí, o sea, pero decía, pues, ¿por qué tendrá que ser el guía o el nativo guía, no una señora blanca? O sea, como que, pues, qué cuestión, o sea, a mí se me hizo interesante ese cuestionamiento. No sé ahí si tienen alguna teoría ustedes. Muy bien. Sigue por ahí Chago. Pues yo creo que la teoría básicamente de lo que dice Mariana es porque esto es novelesco y porque es Robert Bloch, que es un Chespirito del terror básicamente. O sea, todo lo que él escribía eran como si fueran episodios de terror, episodios para ser adaptados a la televisión. Tan es así que cuando yo era niño,
la primera vez que leí este relato no fue leído, fue en una especie de cómic, algo así como de libro vaquero, por decirlo de alguna manera, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era con dibujitos y te ponían todo así de que, obviamente resumido, porque eran diálogos y algunos acotamientos, no sé cómo se le llaman, Abraham, cuando estás leyendo un cómic y viene escrito fuera de diálogo. ¿Cómo? En inglés se llama caption, en español le llamamos caja de texto. La caja de texto, vaya, o sea, pero era parte de este relato. Y sí, o sea, al final vemos un dibujo muy al estilo de este señor Vargas, que era gran dibujante, ya fallecido del libro vaquero, donde tienen al tipo así agarrado y está como un espíritu indio, literalmente es un espíritu indio que le va a cortar el cuero cabelludo. Entonces es eso, es un es para adaptarse. Se adaptó a la televisión este relato. No sé si no lo mencionó Ramón, pero este estuvo adaptado a la televisión. No me acuerdo quién lo hizo, pero sé que alguien lo adaptó a la televisión. Eso sí, está cargado de nuevo de lo que decíamos, está cargado de clichés, está cargado de cosas, pero como dice Ramón, en el norte de América sí se hizo muy frecuente lo de quitarle el cuero cabelludo a la gente, tanto como en Centroamérica era sacarle el corazón y en los lugares de Sudamérica pues era reducir las cabezas. Es algo muy interesante cómo son diferentes costumbres de humillación y todo dependiendo de, del paralelo que estés ubicado. Pero sí, América fue una cosa violenta y se refleja en el terror que le tenían los blancos cuando ya estuvo pacificado las Américas. Ellos te hablaban, ellos te podían hacer una narración de terror con un indio, con un jefe incluso. O sea, un jefe nunca iba a andar escalpando, eso lo hacían sus guarros, eso lo hacían los narcos básicamente. O sea, pero un jefe jamás, un jefe hacha pequeña, no hay un jefe hacha pequeña, o sea, todo es puro cliché, pero pues cumple con darte un aguas. Si te burlas de la bruja, de la señora blanca que tiene, de esta Madame Blablari, o cómo se llamaba la rusa, va a venir su indio y te va a cortar el cuero cabelludo. Entonces, sí, de una vez lo voy a calificar con un rotundo 7, como todas las cosas que hacía Robert Bloch. Muy bien, Chago. Tenemos un comentario de Jorge Fernando Skinfield de Escamilla. Dice, uno de los tantos homenajes soberbios de Bloch es el vampiro estelar, que ya por ahí lo leímos. Y le mandamos saludos también a Pavelcha Sánchez. Sigue por ahí en su opinión. Neto, adelante. Sí, pues eso que estaba platicando Santiago lleva algo de razón porque él escribió, mucho tiempo trabajó escribiendo para programas de televisión y cosas adaptadas. Él fue un gran colaborador de Twilight Zone, por ejemplo, de Stories from the Other Side, de Dark Side, ¿no? En ese tipo de series. Entonces sí. No que por eso sean malas sus obras o que tendríamos que demeritarlas, ¿no? Simplemente escribía en otro estilo, en otro formato de cosas, ¿no? A mí el relato me gustó porque es como los pulp, ¿no? Me recordó un poquito esta literatura de pulp. Va con ese sentido, ¿no? Crear emociones, muy directo el lenguaje, ¿no? Nada exquisito, por llamarle de alguna forma. Pero la historia está interesante. Me gustó mucho la primera parte cuando se enmascara la primera medium. Me encantó cómo lo hizo. O sea, cuando le dice cómo es el truco, a mí me encantó. Dije, órale, está padre. Yo creo que estaría bien hacerlo un día que tengamos una tertulia, armar ese truco que hacía la medium. Está padrísimo, ¿no? Esa parte me gustó mucho. Y sí, tienen razón lo que han comentado aquí. El indio americano para los norteamericanos significa muchas cosas. Significa un pasado que quisieran que fuera parte de ellos, porque
pues realmente Estados Unidos es una nación muy joven, el Estados Unidos moderno. Entonces se agarran, el mismo Lovecraft lo hizo, ¿no? Se agarran de la historia de los indios americanos para decir, bueno, sí había algo aquí antes, ¿no? Y es esto, ¿no? Entonces, también esa gran culpa que todavía cargan de lo que, del genocidio tan tremendo que significó a los indios americanos. Pero fíjense que hablando de historia, eso que decían de los escalpeados, de que les cortaban el... Sí era una práctica de algunas tribus indígenas, pero tristemente no fueron los que más lo hicieron. Los que más hicieron esa práctica fueron los norteamericanos y también los mexicanos. Por ejemplo, algunas de las crónicas, cuando Juárez le da tierras hace las colonias militares en todo el norte, por ejemplo, en la parte de Chihuahua, de Coahuila, en el norte, no sé si en Nuevo León, pero en Chihuahua sí. Yo lo conozco bien porque mi familia es de esa zona. Les decía a los rancheros mexicanos, ok, te voy a dar tierra, pero tú tienes que quitárselas a los indios, a los navajos, a los apaches, a todos esos. Entonces, la forma en que muchos mexicanos tenían de demostrarlo era llevando los cueros cabelludos de los indios a los que mataban. Entonces, obviamente, no necesitamos saber mucho para saber quién ganó esa guerra, la ganamos nosotros. Entre nosotros y los norteamericanos exterminamos a los indios americanos de esa parte de Estados Unidos. Entonces, es bien triste darte cuenta de que sí, esa práctica era de algunas tribus, pero realmente los que más la practicaron, pues fuimos nosotros y fueron los norteamericanos, ¿no? Todas estas grandes matanzas que hubo, ¿no? Les quitaban también el cuero cabelludo, una parte de la violencia, ¿no? Entonces, esta parte de que por qué un indio va a escoger, por qué un espíritu indio escogería una blanca para parecérsele y decirle cosas. Esa es la única parte del relato que a mí, no voy a decir que no me gustó, pero voy a decir que no me convenció. O sea, nada que ver, no sé ni por qué, se me hace súper extraño, no me lo creo. Pero nada más por eso, todo lo demás del relato se me hizo muy interesante, estuvo muy padre. Les digo, esta imagen del cuate que desenmascara las medium, ¿no? Está tremendo. Yo les recomiendo, hay una serie policíaca que a mí me gusta mucho, que salió hace como una década, que se llama El Escudo, de Shield. En la primera temporada hay un caso con una medium, que la medium le ayuda a uno de los detectives a resolver agarrar un asesino serial. Y sigue, ¿no? Él la empieza a investigar a ella porque esta mujer igual anda defraudando a la gente y quitándole su dinero. O sea, el cuate bien enojado trata de desenmascararla y se empieza a dar cuenta que la medium sí es medium, ¿no? Entonces, todo ese rollo de los medium hasta la fecha es bien interesante porque pues hay un montón de charlatanes, pero hay gente que dice que neta sí, hay unos que sí, ¿no? Por ejemplo, lo que algún día nos estaba platicando Ramón, ¿no? Toda esta clase política en un montón de países que en el siglo XIX fue bien famoso eso de los espiritistas, o sea, se lo tomaban en serio, o sea, Madero hablaba, por lo menos yo sé que he leído que Madero dice que hablaba con el espíritu de Juárez, por ponerse un ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte que no solo se dio aquí en América, sino también se dio muy fuerte en Europa, de estar viendo con los espiritistas, es muy interesante y no hay muchos relatos que lo aborden. Yo por lo menos no recuerdo muchos. Entonces, creo que en ese sentido estuvo padre el relato de Block. Yo le voy a dar un 9. Muy bien, Neto. Talamantes, tu comentario, por favor. Sí, gracias. Yo lo leí en inglés y, híjole, o sea, tiene un relato, pues, híjole, da pena ajena en el sentido de que, digo, probablemente era la percepción de la época, pero básicamente el jefe indio, hacha pequeña, se presenta como me, little Hatchet, how, híjole, y la mayor parte de su diálogo es así, o sea, está bastante pesado. Y luego también, por ejemplo, hay una parte donde describe la decoración del lugar y en inglés describe lo describe como algo que hubiera diseñado pues, básicamente una mala manera de referirse a una persona homosexual. Entonces está muy pesado por ese lado, ya leyéndolo en estas épocas, pero híjole, ya sé que no es bueno juzgar las cosas del pasado con ojos del presente, pero híjole, esta sí de plano se le pasa la mano, pero gacho.
Pero bueno, el cuento me pareció demasiado largo, o sea, en el sentido de que ya nos intuimos que algo malo va a pasar, pero pues desde un principio con esta mujer medium que no es mujer, ya nos presenta ahí la manera en que en que lo descubre y de, bravo, o sea, ya tenemos a nuestro héroe, aquí no está nuestro héroe, todo va a quedar bien, pero bueno, estamos leyendo a Robert Bloch y pues algo malo tiene que pasar, y pues pasa ya al final. Y pues, híjole, la verdad sí está bastante malo, porque sinceramente, a pesar de que describe la matanza y la batalla esa, como que hijo, se me hace que eso lo vio en algún lado, se le hizo padre y dijo, voy a hacer un cuento con eso, pero no se metió a leer un poquito más sobre eso, o sea, ir a la librería o algo, o sea, ¿en dónde vivía Robert Bloch hasta eso? Porque hubiera estado interesante que hubiera vivido en la zona o cerca del lugar donde sucedieron esos hechos, o donde hubiera habido indios, pues por lo menos porque lo hubiera aprendido un poquito, ¿verdad? Pero bueno, no podemos pedirle mucho este tipo de cuentos. Yo le voy a poner un 6. Chaco, Sí, contemplado. nada más quería mencionar rápidamente que lo que decía Neto es cierto, o sea, el scalping, yo tengo un libro, pero no está aquí en esta casa, pero era acerca de estos rituales de violencia y decía que el scalping se incrementó con la llegada de los ingleses, de los colonos a Estados Unidos. Incluso hay una mujer muy famosa que fue secuestrada por los indios, Hannah Duston, y en esta mujer se basa la película que le gusta mucho a Morgan y a Marion, la de Bon Tomahawk, de que es una mujer que ella fue secuestrada con su bebé y todo. Luego la secuestra otra tribu y esta morra había agarrado tanto conocimiento de los Sioux que va y mata a los que la secuestraron por segunda vez y les cortó el cuero cabelludo a todos los segundos secuestradores. Pero es cierto, nada más quería mencionar lo que dice Neto. Esto fue una práctica que los invasores o los inmigrantes llegaron y la tomaron como que, güey, esto está bien padre. Incluso se dice que, así como lo que dijo Neto de México, que en México fue la mayor cantidad de scalping de la historia, los ingleses, los británicos le pagaban a los Sioux porque escolpearan a los que se estaban rebelando contra la corona. Entonces, es como que la cosa más baja que puede haber, te quitan el cuero cabelludo. Hubo muchos supervivientes. En la película de Revenant, Leonardo DiCaprio ganó un Oscar, ¿se acuerdan que se peleó con un oso? Bueno, ahí podemos ver que el personaje, no me acuerdo cómo se llama, de Tom Hardy, tiene las marcas en la cabeza como que él fue escalpeado y sobrevivió. Hubo muchos sobrevivientes porque te desmayabas del dolor y ya a lo mejor los indios te dejaban o incluso los mexicanos te dejaban y sobrevivías, claro que quedabas sin pellejo en la cabeza. Pero menciono esto porque es algo muy interesante como todos tenemos la idea del indio, ¿no? Que viene así, y pues esto es algo totalmente cinematográfico, esto es Hollywood. En realidad no era tan hermoso como te lo pone, bueno, o tan padre que llegaron. Es una cosa de lo más horripilante que te arranquen pellejo. Gracias, Abraham. Muy bien, Chago. Por ahí todavía nos faltan unos comentarios de Ramón. Para comentar lo de Santiago y lo de Ernesto, tienen razón los dos. Ernesto dice, bueno, es que los mexicanos también participamos pues en el genocidio de los indios americanos o de los nativos americanos de las praderas. Tiene razón. Dos,
colonos mexicanos de Chihuahua y Sonora pagaban por cada cabellera que los rancheros o mercenarios trajeran, ¿no? De supuestos comanches o de apaches. Hay una novela de Cormac McCarthy, Meridiano de Sangre, que toca más o menos el tema. Y hay varios textos y testimonios de las guerras entre chihuahuenses y comanches y apaches. Y pues en los próximos días se va a presentar una novela de Hugo Valdés, un escritor regiomontano, que Los confines del fuego, que habla precisamente de la, entre otras cosas, habla de la lucha entre los colonos mexicanos y los nativos americanos del noroeste y del noreste mexicano, del noreste en este caso. Eso es cierto, hay que hablar de ello y hay que aceptarlo porque es parte de nuestra triste historia y nuestro legado cultural. Pero hay una cosa también interesante en la parte correspondiente de lo que dice Ernesto y Santiago, de cómo los estadounidenses tratan de lidiar con este legado tan complejo. Y la verdad es que desde los inicios de la literatura estadounidense con El último de los mohicanos, hay esta ambivalencia, ¿no? Por una parte, pues está esta admiración por el indio, por el nativo americano, por su valor, su arrojo, su entereza. Hay una incomprensión del blanco hacia el nativo americano, pero también está el nativo americano mala onda, maldito, malora, villano, que es Macua. Macua, este personaje de James Ferminor Cooper, pues es un hombre consumido por el odio y la venganza, pero es un odio que Macua enfoca porque mataron a su familia y lo enfoca hacia los ingleses. El último de los mohicanos está ambientada en las guerras indias, en las guerras entre Francia e Inglaterra, la guerra de los 7 años, pero en América del Norte. Y Macua, yo creo que me parece que es el personaje prototípico del indio americano mala onda, el villano, el maldito. Pero el mismo James Ferminor Cooper nos dice pues que tenía su razón de ser violento, ¿no? No era gratuito. Y ahí viene, en esa novela, por primera vez en la literatura estadounidense viene el escalpelo, ¿no? La costumbre o la forma de humillar al vencido, de quitarle su cabellera. Imagínense en una época sin antibióticos, así a la Viva México, sin anestesia, quitarle la cabellera, el cuero cabelludo a alguien, pues difícilmente iba a sobrevivir, ¿no? Bloch exagera y dice que se le veía la masa craneana, el cerebro. Eso ya es una exageración, pero bueno, el caso es que era una forma de humillar al vencido y una forma de que nos da una idea de la violencia, de la brutalidad de las guerras indias, de las guerras que los nativos americanos lucharon contra los mexicanos y contra los estadounidenses y que perdieron, además. Yo le pondría un 9 a este cuento, me pareció interesante, me pareció bien escrito, pero pues desde que menciona Little Big Horn y Custer, yo ya sabía por dónde iba a ir el cuento, ya sabía el desenlace, y pues sí perdí un poco de su encanto, porque creo que el cuento se apoya en esa vuelta de tuerca. Tenemos un comentario de Carla, dice, el relato me hace recordar los años de 1870, que fue un auge para los médiums y sesiones espiritistas como un medio de lucrar por la muerte de los seres queridos. Prácticamente era un oficio revelar sus artimañas, haciendo la tarea de encontrar a los verdaderos medium difícil e imposible. Me pareció una tragicomedia, al inicio gracioso y al final trágico. Me parece que Bloch intentaba darle un sentido místico al espiritismo de la época al agregar algo que resultaba incomprensible.
la espiritualidad de los nativos americanos. Le doy un 7, por cierto. El negocio de la Ouija acabó con el oficio de hacer sesiones espiritistas. Y bueno, ahora sí, por favor, Morgan, tu comentario. Pues nada más quería decir que sí me agradó el cuento un poco, se me hizo divertido más que nada, porque sí estaba ahí medio predecible. O sea, no sabía qué iba a pasar, pero sí sentía que algo malo. Y se me hizo interesante a lo mejor pensar que la viejita esta que los llevó a la segunda medium era parte de un esquema más grande para deshacerse del que acababa con los charlatanes, ¿no? La mafia de los espiritistas contra el detractor. Pero no creo que fuera por ahí, aunque quién sabe. Pero sí me gustó por eso. Ya por ahí se están dando calificaciones. No, ¿sí le estás apuntando, Morgan? Sí, Abraham, no sé si quieras decir tu comentario y calificación. Bueno, como yo les decía hace rato al inicio, ¿por qué este cuento? Porque lo leí de adolescente, 13, 14 años, que estaba en mi etapa de mucha avidez de lectura de cuento corto de terror. Y ya era yo fanático de Robert Bloch. Cuando llega este libro y lo empiezo, mira, son puros cuentos de él. Y me topo con este cuento, digo, oye, qué padre lo que dice de por qué no debes tocar un fantasma, lo que decía hace un rato, ¿no? O sea, ¿qué te pasa si tocas un fantasma? Ahí está la aparición, pero más allá del miedo, ¿qué puede ocurrir? Obviamente, con el paso de los años, volviendo a leerlo, la primera parte de cómo le quita la peluca a este tipo que se está haciendo pasar por mujer, por medium, me pareció muy gracioso, muy visual. El Robert Bloch, nacido en Chicago, Illinois, fallecido en Los Ángeles, seguramente buena parte de su vida profesional la hizo en Los Ángeles por la cercanía que tenía con la televisión. Bueno, un guionista que admiro mucho y que en esta historia es cierto que es caricaturesco, como dice Talamantes, ¿no? Yo, jefe hacha pequeña, decir que tú ofender a los dioses y how, y dices, eso es completamente ridículo, pero en algún momento sentí que era como una especie de decir, o sea, un indio no habla así, es la medium que está haciendo una faramaya, que está haciendo algo que si el indio hablara verdaderamente en navajo o hablara en una lengua nativa, dirías, no le entiendo nada, pero me da la impresión que sí es. Y bueno, sería una cosa un poquito imposible de entender, ¿no? Yo les traduzco, es que dice que aquí, ¿cómo sé que estás diciendo eso? No, es que él habla a través de ella. Y bueno, para finalizar, leí este mes La Casa Infernal de Richard Matheson, que en su momento no lo leí cuando lo leímos en el Círculo hace un par de años, y me gusta que también hay algo parecido cuando un espíritu entra en la medium, también ella, mujer blanca, saber que tú hacer el mal, espíritu maligno, estar aquí, y digo, pues no, ¿verdad? Pero bueno, esta historia es como de hace 50 años, entonces bueno, pasa el tiempo, envejecen un poco más las historias, por esto que decimos de la fidelidad a lo que ya sabemos que es, y por esa razón, si el Abraham de 13 años le hubiera dado un 9, pues el Abraham de 45 le va a dar un 8. Yo quería mencionar algo, digo, tomando en cuenta que las mediums de aquella época, digo, competían un poco con el mesmerismo, me recordaba mucho de las histéricas del Hospital San Petrián en Francia, pero ya vueltas aquí en series, yo les preguntaría, ¿cuál es la escena espiritista que más les gusta? ¿La de Eva Green,
en Penny Dreadful, la de Alias Grace o la de Freud en la serie de Netflix. Estas yo creo que, digo, son las más actuales que yo he visto. No sé si ustedes han visto más. Digo, está The Others también, la de Los Otros, que híjole, esa escena está, wow, porque es así como el desenlace, pero si han visto alguna otra, aparte de eso, opinen. Mi Eva Green, frente a Alias Grace, frente a Freud, la alemana, esta que también. Yo de una vez te respondo, me encantó la última que dijiste que no fueron de las tres opciones en los La de otros. Los Otros. Yo estaba más jovencillo y sí me cagué cuando la vi de que no mames, a ver a tu hija y luego es una viejita. Wow, excelente, Bueno, excelentísima escena. seguramente también entraría en la de el Boo ¿cómo? El One Boo pero pues para mí no existe ese ser, el director pero el de Insidious. Pero bueno, digo, ahí se las dejo, a ver si han visto alguna otra que puedan mencionar. También está la del vasito, en la de esta película horrible sobre el Chikatilo, pero una rusa que ya ni me acuerdo. Pero ahí sí tienen alguna película donde hay una escena de espiritismo o serie. Para mí, Eva Green, ella es ella. Bueno, por ahí está comentando Morgan que este cuento, si ya nadie más va a calificar, sacó 8.1. Bueno, dice John que 8 se queda en 8 entonces. Y bueno, también tenemos por ahí saludos a Leo Pinto, a Rosario Vázquez, que no puede participar pero no está escuchando, desde la transmisión del Facebook Live. Y no sé si hay algo más que alguien quiera agregar a lo que se ha comentado. ¿Alguien más que falte de comentar por ahí? No, bueno. Se queda en 8.1, declara Morgan, y vamos a dar por concluido aquí la plática de El espíritu del indio de Robert Bloch. Nos tomamos un receso de 5 minutos y ahorita continuamos con nuestro siguiente texto. Ok, solo que, perdón, Abraham, es que aquí andan diciendo que gana Whoopi Goldberg, pero pues... En la sombra del amor. Ok. Team Whoopi, Carla y yo somos Team Whoopi. Ok, está bueno, se vale.